Hola y bienvenidos, la verdad, bienvenidos. Ahora el misterio, la iglesia. Este es el tercer tema que trato con respecto a los misterios. Claro, en estos momentos ya no es un misterio para nosotros, en lo absoluto, pero es una obra tan completa y gloriosa del plan divino de Dios, o del plan divino, por lo que deberíamos estar cautivados y deseando profundamente, constantemente, conocer su significado y los propósitos de Dios para establecerlo, para establecerla. En los temas anteriores vimos dos misterios, los gentiles e Israel, que son los principales protagonistas en el Antiguo Testamento, ¿no? Noé, elegido por Dios para perpetuar a la humanidad después del diluvio, actuó como profeta prácticamente para los gentiles. Con Israel Dios trabajó por intermedio de muchos hombres, tal como dice Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por medio de su Hijo. Se me trabó la computadora. En el Antiguo Testamento de Israel, como los gentiles, nunca experimentaron al Señor Jesucristo. Y solo unos pocos judíos vivieron la llenura del Espíritu Santo, pero fue muy temporal y circunstancial. O sea que podemos afirmar que prácticamente Dios estaba trabajando con ellos desde el cielo, pues era el tiempo del Padre. El Nuevo Testamento inicia, hermanos, estaba hablando del Antiguo, ¿no? Ahora hablando del Nuevo, inicia con la muerte y resurrección de Jesucristo. Dice Hechos 9:17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y Hebreos 8:6 dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y algo que vale la pena que reforcemos y que revisemos o recordemos. Hermanos, es irrefutable que el antiguo pacto dado a Israel no supera el nuevo pacto dado a los gentiles y la iglesia. En otras palabras, es mejor pacto el que nos es dado en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo para la iglesia, sobre mejores promesas y un mejor pacto, dice Hebreos. Dios delegó a su Hijo para continuar la obra y el trabajo con Israel, pero lo rechazaron y Dios se desentendió de ellos. Así se cierra el panorama para Israel. Prácticamente se cerró el telón nuevamente para Israel. Es a través de la muerte y resurrección de Jesús que se abre de nuevo la puerta o el telón para los gentiles. Dios los atrae para reconciliarlos con Él. Cristo, al ascender al cielo, a la diestra del Padre, da lugar a la promesa del Padre de enviar al Espíritu Santo a la tierra, pues aún no había venido. Juan 7, 38 y 39 nos lo confirma. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. La iglesia. En Hechos 2 leemos cuando estaban reunidos tanto judíos como gentiles en el aposento alto, en el día de Pentecostés, que son 50 días después de la resurrección de Jesucristo, que vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Allí y así nace la iglesia. Y el diccionario Pine nos da el significado en griego de la palabra eclesía y la divide en dos palabras, ek, fuera, de, y klesis, llamamiento.
es llamamiento fuera de. Ahora veamos algo que de veras revisémoslo con atención y veámoslo con mucho cuidado y temor de Dios. ¿Por qué? Porque el llamamiento que se nos ha hecho, hermanos, para constituir la iglesia es glorioso, poderoso y maravilloso. Veamos lo que significa eclesía, llamamiento, no la vocación de nuestro llamamiento. Llamados de las tinieblas a la luz, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos, llamados hijos de Dios, llamados a la comunión con su Hijo, llamados a heredar bendición, llamados a libertad, llamados a su reino, llamados para alcanzar la gloria de Cristo y llamados para recibir la promesa de la herencia eterna. Podemos afirmar con toda certidumbre de fe que todos aquellos que al recibir el llamamiento ponen su fe en Jesucristo, son bautizados en agua, llenos del Espíritu Santo, se hacen miembros del cuerpo de Cristo a plenitud y son constituidos iglesia. Y eso somos nosotros. Sumado a esto que venimos hablando del misterio de la iglesia, hay otros misterios que se suman a ese gran misterio. Colosenses 1, 26 y 27. Este misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La iglesia contiene a Cristo en ella, cada uno de nosotros en particular, como miembro del cuerpo. El otro misterio, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Efesios 1, 20 al 23. Hermanos, la iglesia no es una religión, ya lo sabemos, ¿no? La iglesia no es una organización, no es una filosofía, no es una ciencia, no es comida ni bebida. La iglesia no es un hospital tampoco. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el reino de Dios, es la familia de Dios, es la novia de Cristo, es el templo de Dios. Es un organismo, el Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Resumiendo los misterios. El Padre y el Hijo trataron directamente con Israel, que ahora están en espera para su restauración al final de los tiempos, cuando Jesucristo venga en su segunda venida. La iglesia, que de Jesucristo para acá lleva 2000 años, es el personaje principal en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Pacto. Pedro, en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, nos sella afirmando lo que somos como iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este encargo, hermanos, de anunciar las virtudes, lo hacemos, lo tenemos que hacer por medio de nuestro testimonio con nuestra vida y proclamando con nuestra voz el evangelio del reino de los cielos. Solo nos resta entonces comportarnos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados para ser iglesia. Expresemos gratitud a Dios por su llamamiento sacrosanto para este gran misterio. Gloria a Dios. Gracias, muy amable, por su atención.